El hotel se alzaba como un gigante dormido bajo el manto oscuro de la noche. Estaba casi desierto, un esqueleto de concreto y vidrio, donde los ecos de risas y conversaciones pasadas parecían haber muerto hacía mucho tiempo. Era un lugar suspendido en el tiempo, un refugio para los viajeros perdidos o, como en el caso de Laura, para aquellos que simplemente necesitaban desaparecer por una noche. Laura llegó pasada la medianoche. El vestíbulo era una caverna de sombras y silencio, apenas iluminado por una lámpara solitaria en el mostrador de recepción. El aire olía a polvo y a desinfectante barato. Detrás del mostrador, un recepcionista de rostro cansado y mirada vacía apenas se movió cuando ella se acercó. No levantó la vista de su libro, como si Laura fuera una aparición más en una noche llena de ellas. Con un gesto lento y mecánico, le entregó una llave de metal frío. Habitación 306. Ni una palabra de bienvenida, ni una sonrisa forzada. Solo el tintineo de la llave contra el mármol del mostrador rompió el pesado silencio. Con la llave en la mano, Laura se dirigió hacia el ascensor. Era uno de esos modelos antiguos, con paneles de madera oscura y un espejo de cuerpo entero que cubría una de las paredes. Mientras subía, Laura se observó en el espejo, pero su reflejo parecía distorsionado, como si lo viera a través de una cortina de agua. Su rostro estaba borroso, sus ojos eran dos sombras indefinidas. Se sintió extraña, desconectada de su propia imagen. El ascensor se detuvo con una sacudida suave en el tercer piso. Las puertas se abrieron a un pasillo largo y silencioso, tan quieto que podía oír el zumbido eléctrico de las luces de emergencia. El piso 3 estaba envuelto en un silencio absoluto. La alfombra gruesa y gastada amortiguaba sus pasos, haciendo que su avance por el pasillo fuera casi fantasmal. Cada puerta que pasaba era una promesa de vacío, de habitaciones desocupadas. La habitación 306 estaba al final del pasillo, como si la hubieran relegado al rincón más olvidado del hotel. El número de latón en la puerta estaba ligeramente torcido. Introdujo la llave en la cerradura y giró. El clic metálico sonó anormalmente fuerte en la quietud. Al entrar, un soplo de aire helado la recibió, un frío antinatural que no correspondía con la templada noche de afuera. Era un frío que calaba los huesos. Cerró la puerta a su espalda y echó el seguro. El sonido del cerrojo encajando en su lugar le dio una falsa sensación de seguridad. Apenas había dado 2 pasos hacia el interior de la habitación cuando escuchó un golpe suave, casi imperceptible, en la pared que compartía con la habitación contigua. Lo ignoró, atribuyéndolo a algún otro huésped nocturno, aunque el silencio del pasillo sugería lo contrario. Quizás solo era la tubería del viejo edificio. Decidió tomar una ducha caliente para quitarse el frío del cuerpo y el cansancio del viaje. El baño era pequeño y anticuado, con azulejos agrietados y un grifo que goteaba con un ritmo constante y monótono. El agua caliente corrió sobre su piel, pero el vapor no lograba disipar la sensación de frío que se había instalado en su interior. Se relajó bajo el chorro de agua, cerrando los ojos y tratando de no pensar en nada. Cuando salió del baño, envuelta en una toalla, algo estaba diferente. La televisión, que estaba apagada cuando entró, ahora estaba encendida. La pantalla emitía una luz parpadeante y mostraba solo estática, un mar de puntos blancos y negros que danzaban sin sentido. Un zumbido bajo y constante llenaba la habitación. Laura se quedó paralizada por un momento. Estaba segura de que no la había encendido. Se acercó y la apagó, sintiendo un nudo de inquietud formándose en su estómago. Justo en ese momento el teléfono de la mesita de noche comenzó a sonar. El sonido estridente rompió el silencio de manera violenta. Laura se sobresaltó. ¿Quién podría llamarla a esa hora?
a la habitación de un hotel donde nadie sabía que estaba. Dejó que sonara, esperando que se detuviera, pero no lo hizo. El timbre era insistente, casi desesperado. Finalmente, el silencio regresó, pero solo por un instante. El teléfono volvió a sonar. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó y descolgó el auricular, pero no dijo nada. Del otro lado no hubo saludo, solo un susurro, una voz rasposa y apenas audible que parecía venir de muy lejos. No entres. Laura colgó de golpe, con la mano temblando. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era? El miedo comenzó a apoderarse de ella. Volvió a revisar el baño, buscando alguna explicación lógica. Abrió la cortina de la ducha, miró detrás de la puerta. Todo parecía normal, excepto por el grifo que seguía goteando con su ritmo hipnótico. Al regresar a la habitación principal, su corazón dio un vuelco. La puerta del armario, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Una línea de oscuridad se dibujaba en la pared. Ella no la había abierto. No se había acercado a ese rincón de la habitación. Con pasos lentos y cautelosos, se acercó al armario. Tiró de la puerta para abrirla por completo, esperando encontrar mantas viejas o perchas vacías. Pero adentro no había nada de eso. El interior estaba completamente vacío. No había barra para colgar ropa, ni estantes, ni cajas. Solo una pared lisa al fondo. Era extraño, un armario que no servía para nada. Movida por una curiosidad morbosa, extendió la mano y tocó la pared del fondo. Estaba fría, y cuando la golpeó suavemente con los nudillos, el sonido fue hueco. No era una pared sólida, y entonces lo escuchó. Un golpe suave, justo al otro lado de la pared del armario, como una respuesta a su propio golpeteo. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Luego, un sonido inconfundible llegó a sus oídos. Alguien respiraba pesadamente justo detrás de esa falsa pared. Una respiración lenta, profunda, gutural. El terror la paralizó. Lentamente retrocedió alejándose del armario con los ojos fijos en la puerta abierta. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. La madera de la pared del fondo vibró con el impacto. De repente, la luz de la lámpara de la mesita de noche comenzó a parpadear, sumiendo la habitación en una intermitencia de luz y oscuridad. Cada vez que la luz volvía, le parecía que la oscuridad dentro del armario era más profunda, más densa. La pared del fondo vibraba visiblemente ahora, como si algo grande y pesado se estuviera moviendo al otro lado. En medio del caos de luces parpadeantes y golpes rítmicos, el teléfono sonó de nuevo. Laura dio un respingo, con un terror helado recorriendo sus venas. Descolgó el auricular. La misma voz rasposa susurró de nuevo, esta vez con una urgencia palpable. No mires. Laura retrocedió hasta chocar contra la pared opuesta de la habitación, sin apartar la vista del armario. El teléfono cayó de su mano, pero la voz seguía susurrando desde el auricular colgante. No mires, no mires. En ese preciso instante, la puerta del armario se cerró de golpe con una fuerza tremenda, haciendo que toda la habitación temblara, y entonces el silencio. Un silencio absoluto, más profundo y pesado que antes. La luz dejó de parpadear, los golpes cesaron, el susurro del teléfono se detuvo, pero Laura ya no se sentía segura. El silencio no era vacío, estaba lleno de una presencia que ahora sabía, con una certeza aterradora, que ya no estaba confinada detrás de la pared. Laura intentó convencerse de que solo estaba imaginando todo, que el estrés de la semana la estaba haciendo escuchar cosas. Se sentó en el borde de la cama, respirando hondo para calmar los latidos acelerados de su corazón. El silencio de la noche era denso, pesado, casi tangible, y entonces volvió a escucharlo. El golpe,
desde el interior del armario, pero esta vez fue diferente, más lento, más deliberado, un sonido prolongado, como si unas uñas largas rascaran la madera con una paciencia aterradora. El vello de sus brazos se erizó, a pesar del miedo que le paralizaba las piernas. Una extraña curiosidad la impulsó a levantarse. Con un cuidado infinito, como si temiera despertar a una bestia dormida, se deslizó fuera de la cama y cruzó la alfombra fría. Cada paso era una eternidad. Se detuvo frente al viejo armario de roble, cuya silueta se recortaba ominosa en la penumbra. Con el corazón en la garganta, apoyó la oreja contra la fría puerta de madera. Contuvo la respiración, esperando, y lo oyó. Un susurro apagado, apenas audible pero inconfundible. Una voz seca como el roce de hojas muertas que pronunciaba su nombre. Laura. Se apartó de un salto como si la madera le hubiera quemado la piel. El pánico la invadió, una oleada helada que le robó el aliento. Justo en ese instante, el teléfono de la mesita de noche rompió el silencio con un chillido estridente. Sobresaltada, casi gritó. Era la segunda vez que sonaba esa noche. Con mano temblorosa lo descolgó. «Hola», dijo con un hilo de voz. Del otro lado, silencio. Un silencio absoluto, pesado, que se extendía sin fin. No era silencio. Era la ausencia de palabras, porque sí escuchaba algo. Una respiración profunda y gutural. Un sonido húmedo y constante que parecía venir de un lugar muy profundo y oscuro. Un sonido que no era humano. Horrorizada, colgó de golpe el auricular. Miró frenéticamente el reloj digital de la mesita. Sus números rojos brillaban en la oscuridad. 3:06 de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido en esa hora maldita. Mientras sus ojos estaban fijos en el reloj, un crujido lento y prolongado la hizo girar la cabeza. La puerta del armario se estaba abriendo, por sí sola, lentamente, con una solemnidad espeluznante, revelando lo que había dentro. Pero detrás no estaba la pared trasera del armario, no estaban sus abrigos colgados ni las cajas viejas. Había un pasillo oscuro, estrecho y que se perdía en una negrura absoluta, como la garganta de una bestia. Parecía no tener fin. Un aire gélido, un frío de tumba, emanó de esa abertura y llenó la habitación, haciendo que Laura tiritara violentamente. Retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. Sus ojos desorbitados no podían apartarse de esa anomalía imposible, y entonces el pasillo le habló. No era una voz, sino un susurro que parecía nacer del propio aire, de la oscuridad misma. Un murmullo siseante que resonó directamente en su mente. «Entra». El miedo de Laura se convirtió en terror puro. En ese preciso momento, las luces de la habitación parpadearon una última vez y se apagaron por completo, sumiéndola en una oscuridad total. Solo la entrada del pasillo seguía visible, brillando con una luz pálida y enfermiza que no tenía fuente aparente. Era un portal a la nada. De repente sintió una fuerza invisible que la empujaba por la espalda, una presión firme y decidida que la impulsaba hacia el armario. Desesperada, se aferró al marco de la puerta, clavando las uñas en la madera. Luchaba contra esa fuerza sobrenatural, plantando los pies en el suelo. Y entonces lo escuchó. Pasos lentos y arrastrados que se acercaban desde las profundidades del pasillo oscuro. Un sonido húmedo, como si alguien caminara descalzo sobre un suelo mojado. El sonido se hacía cada vez más fuerte, más cercano. Contuvo la respiración. Una figura comenzó a asomarse lentamente desde la oscuridad. Primero, una silueta alta y delgada, de contornos imprecisos. Luego, lo que debería haber sido una cabeza se inclinó hacia la luz, pero no tenía rostro. En su lugar había una superficie lisa, pálida y sin rasgos, como un huevo de porcelana. No había ojos, ni nariz, ni boca.
solo un vacío liso y perfecto. Laura abrió la boca para gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Finalmente, un alarido desgarrador escapó de sus pulmones, un grito de puro y absoluto terror. Y de golpe las luces de la habitación volvieron a encenderse con una intensidad cegadora. Parpadeó, desorientada. El pasillo había desaparecido. El armario estaba cerrado, como si nada hubiera pasado. Todo parecía normal. El aire cálido de la habitación la envolvió de nuevo. Laura estaba de rodillas en el suelo, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando de forma errática. El grito se había quedado atascado en su garganta. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero el frío en sus huesos y el terror en su alma se sentían demasiado reales. Tenía que salir de allí. Ahora se puso en pie, tambaleándose, y corrió hacia la puerta de su habitación. Giró el pomo con desesperación. No se movía. Estaba bloqueada. Tiró, empujó. La golpeó con el hombro, pero la puerta no cedió. Estaba atrapada. Un sudor frío le recorrió la espalda. Con el corazón martilleando contra sus costillas, se giró lentamente para mirar de nuevo hacia el armario. El silencio volvió a llenar la habitación, más pesado y amenazante que nunca. Y desde el interior del armario, justo frente a ella, alguien volvió a golpear. 3 veces. Fuerte, lento, deliberado. Y Laura supo con una certeza que le heló la sangre, que la noche apenas acababa de empezar. Laura golpeó la puerta del hotel con todas sus fuerzas, su hombro chocando contra la madera una y otra vez. Nada, la puerta no cedía ni un milímetro. Estaba atrapada en la habitación 306. El pasillo, que momentos antes parecía normal, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral, antinatural. Gritó pidiendo ayuda, su voz resonando en el vacío, pero nadie respondió. Era como si el hotel entero se hubiera desvanecido, dejándola sola. El silencio no era paz, era una presencia, una amenaza que se cernía sobre ella. Y entonces lo vio, el viejo armario de madera oscura, el mismo que se había abierto solo antes. Lo hizo de nuevo. Sus puertas se abrieron lentamente, con un chirrido prolongado y espeluznante que le heló la sangre en las venas. Pero dentro no había ropa colgada ni estantes vacíos. Dentro estaba otra vez ese pasillo, un pasillo idéntico al del hotel, pero retorcido, oscuro, una versión de pesadilla. Esta vez la única bombilla que colgaba del techo no parpadeaba. Su luz era fija, pálida y constante, iluminando un tramo del corredor como si fuera un escenario, como si la estuviera invitando a entrar, a caminar hacia la oscuridad que aguardaba más allá. Laura retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies hasta que su espalda chocó contra el borde de la cama. Sus ojos estaban fijos en la aberrante abertura del armario. No podía apartar la mirada. Miedo. De repente el sonido agudo y estridente del teléfono de la habitación rompió el silencio, haciéndola saltar. Era la tercera vez que sonaba esa noche. Las 2 primeras veces solo había escuchado estática y susurros ininteligibles. Hola, sollozó. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdenme. Pero la respuesta no fue un susurro esta vez.
Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Con una sensación de pavor creciente, sus ojos se dirigieron a la puerta de la habitación, al número de latón clavado en ella. Pero ya no ponía 306. Ahora, bajo la luz tenue, los números formaban claramente un 307. Su mente se negó a aceptarlo. ¿Se estaba volviendo loca? Juraría que la llave y el registro decían 306. ¿Cómo había cambiado? El aire en la habitación comenzó a enrarecerse, a volverse pesado, espeso, casi irrespirable. Era como intentar respirar bajo el agua. Jadeando, Laura miró de nuevo hacia el armario. El horror se intensificó. El marco del armario empezó a deformarse, a estirarse hacia afuera, como si fuera de goma. La madera crujía y se retorcía, y el pasillo oscuro en su interior parecía expandirse, crecer, devorando el espacio de la habitación. Era una boca hambrienta que se abría para tragarla, y de las paredes de ese pasillo imposible comenzaron a emerger manos oscuras, como hechas de sombra y alquitrán, con dedos largos y retorcidos. Se estiraban hacia ella, arañando el aire, intentando alcanzarla, arrastrarla a esa dimensión de pesadilla. El pánico se apoderó de ella por completo. Laura ya no pensaba, solo actuaba por puro instinto de supervivencia. Se levantó de un salto y corrió hacia la única otra puerta que había en la habitación, la del baño. Entró de golpe y cerró la puerta con una fuerza desesperada, girando el pequeño pestillo con dedos torpes y temblorosos. Apoyó la espalda contra la madera, hiperventilando, escuchando los sonidos distorsionados que provenían de la habitación. Por un momento solo hubo el sonido de su propia respiración agitada, un momento de falso respiro. Levantó la vista, buscando su propio reflejo en el espejo sobre el lavabo, esperando ver el rostro de una mujer aterrorizada. Pero su reflejo no estaba allí. En su lugar, otra mujer la miraba desde el otro lado del cristal. Tenía el pelo revuelto y los ojos desorbitados por el terror, un terror idéntico al suyo. Y estaba golpeando el espejo desde dentro, sus manos chocando contra la superficie en un silencio absoluto y desesperado. Sus labios se movían, formando gritos mudos que Laura no podía oír, pero que podía sentir en lo más profundo de su alma. Era una prisionera en un mundo sin sonido. Laura retrocedió, un grito ahogado escapando de su garganta. ¿Quién era esa mujer? ¿Era un fantasma o era ella, atrapada en otro lado, en otra realidad? Mientras la observaba, aterrorizada, una fina grieta apareció en el centro del espejo, extendiéndose como una telaraña. Crack. El sonido fue seco y definitivo. Y entonces escuchó algo detrás de ella, un sonido suave, un arrastrar de pies en las baldosas del baño. No podía ser. Había cerrado la puerta. Estaba sola, o eso creía. Con el corazón en la garganta, se dio la vuelta lentamente, cada músculo de su cuerpo gritándole que no lo hiciera, que huyera. Pero no había a dónde huir. Allí, de pie junto a la ducha, estaba la figura sin rostro que había visto en sus pesadillas, alta, delgada, envuelta en sombras, con un vacío donde debería estar su cara. La entidad levantó un brazo lentamente, un gesto que no era amenazante, sino inevitable. Sus dedos, largos y pálidos, se extendieron hacia ella. En ese preciso instante, el suelo comenzó a temblar violentamente. Los frascos de champú cayeron de los estantes, el agua del inodoro salpicó. Las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo, sumiendo el baño en una oscuridad absoluta, total. Laura sintió una sensación de caída vertiginosa, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El baño, la habitación 307, el hotel entero se desvaneció. Ya no había arriba ni abajo, solo un vacío infinito y negro. El pasillo del armario la rodeaba ahora por todas partes, un laberinto sin fin de puertas cerradas y sombras danzantes. Las manos oscuras la rozaban,
frías y pegajosas. Estaba cayendo, flotando, atrapada para siempre en la nada, sola en la oscuridad más profunda. Con el eco de sus propias palabras como única compañía, Laura gritó su propio nombre una y otra vez, una plegaria desesperada en un universo que ya no la escuchaba. Laura, Laura, Laura. Laura despertó de golpe. El sudor frío le recorría la frente y su corazón latía con la fuerza de un tambor desbocado. La habitación del hotel estaba sumergida en un silencio casi absoluto, solo roto por el zumbido eléctrico de la luz del techo. Estaba encendida, iluminando cada rincón. Sus ojos se fijaron en el armario de madera oscura. Estaba cerrado. Todo parecía normal. Quizá solo había sido una pesadilla, una muy vívida y aterradora, pero nada más. Con un suspiro tembloroso, se incorporó en la cama. Las sábanas se sentían pegajosas y extrañas. Tenía que salir de allí. La sensación de inquietud no la abandonaba. Se puso de pie. Sus piernas se sentían débiles, como si hubieran corrido un maratón. Abrió la puerta de su habitación, la número 306, y se asomó al pasillo. Estaba completamente vacío. La alfombra de motivos geométricos parecía extenderse hasta el infinito. Un camino silencioso y desolador. Caminó con paso apresurado hacia los ascensores, cada eco de sus pisadas resonando como una advertencia. Una vez en el vestíbulo se dirigió directamente a la recepción. El hombre detrás del mostrador levantó la vista por primera vez desde que ella había llegado. Su mirada era neutra, casi vacía. ¿Ha descansado bien, señorita?, preguntó con una voz monótona, como si fuera una frase que repetía cientos de veces al día. Laura negó con la cabeza. «Necesito irme ahora mismo», dijo, su voz apenas un susurro. El recepcionista no hizo más preguntas. Simplemente asintió en silencio, con una lentitud exasperante. Imprimió la factura y se la deslizó por el mostrador. Laura la tomó con manos temblorosas y la repasó rápidamente. Todo parecía en orden, excepto por un detalle. El número de su habitación no aparecía en ninguna parte. Estaba el cargo por la estancia, los impuestos, pero el espacio para el número de habitación estaba en blanco. «Disculpe», dijo, señalando el papel. «Aquí falta el número de habitación, era la 306». Al escuchar ese número, el rostro del recepcionista perdió todo su color. Palideció de una forma tan drástica que Laura pensó que iba a desmayarse. Sus ojos se abrieron con una expresión de puro terror. Se inclinó sobre el mostrador y susurró con una voz cargada de pánico: «Señorita, esa habitación no existe. Aquí no hay ninguna habitación 306. Nunca la ha habido». Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Salió del hotel como un autómata, sus movimientos rígidos y torpes. Afuera el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire fresco de la mañana contrastaba con el frío helado que se había instalado en sus huesos. Levantó la vista hacia la fachada del hotel buscando su ventana. Contó los pisos, las ventanas: 301, 302, 303, 304, 305, 307. No había habitación 306. El edificio saltaba directamente de una ventana a la otra, sin dejar espacio para nada más. Un vacío se abrió en su estómago, una sensación de náusea y vértigo que la hizo tambalearse. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Qué era ese lugar? Esa noche, ya en la seguridad de su propia casa, el sueño era imposible. Cada crujido del suelo, cada sombra en la pared la hacía saltar. Estaba sentada en su cama, con todas las luces encendidas, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación por el cansancio. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe sordo y familiar que parecía provenir directamente de su propio armario. Su sangre se heló. No podía ser.
La luz de la lámpara de su mesita de noche comenzó a parpadear, fallando intermitentemente, sumiendo la habitación en una danza macabra de luz y oscuridad. El aire se volvió gélido, un frío antinatural que calaba hasta los huesos. De repente, el silencio fue roto por el timbre estridente de su teléfono. Sonó una y otra vez, una llamada insistente desde un número desconocido. Laura se quedó paralizada, incapaz de moverse, incapaz de contestar. Y entonces, desde el armario, escuchó un susurro, una voz rasposa, inhumana, que le erizó cada vello del cuerpo. Ahora es tu habitación. El pomo de la puerta del armario comenzó a girar lentamente, con un chirrido agónico. La puerta se abrió, revelando no su ropa, sino una oscuridad absoluta, la misma oscuridad del pasillo del hotel. Laura retrocedió, su espalda chocando contra la pared, un grito atrapado en su garganta. En ese instante, todas las luces de la casa se apagaron, sumiéndola en una negrura total. Se escuchó el golpe una última vez, esta vez desde dentro de la habitación, muy cerca. La puerta que nunca debió abrirse, la habitación que no existía, había encontrado a su nueva y permanente huésped. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.